¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta miseria, tanta desgracia, tanta violencia, tanta guerra? ¿Por qué tanta muerte? Si Dios es amor, si Dios es omnipotente y misericordioso, ¿cómo es posible que permita tanto mal en la tierra? Estas son las preguntas de la vida. Estas son las preguntas existenciales. Las típicas preguntas que hacen las personas que se apartan de los caminos de Dios. El problema es dónde estaba Dios en medio de esos momentos. El problema es dónde estabas tú. Porque tú has decidido vivir alejado de Dios. Y qué fácil es echar el marrón a Dios de nuestras decisiones. Todos hemos tenido experiencias de dolor. Hemos sufrido en carne propia la muerte, la enfermedad. A todos le vendrá algún momento de estos. Y ante el espectáculo del mundo hoy, hay quienes no entienden y culpan a Dios. Hay muchos que se vuelven ateos o blasfeman de un Dios que consideran injusto. Hay otros que se quedan perplejos y buscan en vano en la filosofía o en la teología de invención humana una explicación de la causa y el propósito del sufrimiento. El principio de la respuesta a este enigma del sufrimiento consiste en entender que la idea de que el ser humano existiera no fue nuestra, sino de Dios. Como dice la Escritura, reconoced que el Eterno es Dios. Él nos hizo, y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100, verso 3. También dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, verso 26. No solamente fue Él quien nos hizo, sino que nos creó con la facultad de escoger entre dos caminos, el de la vida y el de la muerte, representados en el árbol de la vida y en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Jesús explicó que el camino que lleva a la vida es una senda estrecha, la cual consiste en guardar los 10 mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Palabras de Jesús, Mateo capítulo 9, verso 17. 19, verso 17. El árbol de la ciencia del bien y del mal consiste en hacer cada uno lo que bien le parece, decidiendo por su propia cuenta lo que es bien, lo que es bueno y lo que es mal, lo que está mal. ¿Y qué sucede con eso? Que las personas hacen caso omiso a lo que diga Dios. Dios había dicho claramente que el comer de este árbol produciría la muerte. Génesis capítulo 2, verso 17. Y esto incluía, desde luego, el dolor y el sufrimiento. Y como consecuencia final, la muerte. Dios nos hizo con libre albedrío. Sabía perfectamente que existía la posibilidad de que el hombre decidiera, inducido por Satanás, el diablo, hacer lo que bien le pareciera en lugar de someterse a la voluntad de Dios, lo cual trae inmensas bendiciones y finalmente, a los que perseveren hasta el fin, la vida eterna. Pero nuestra sociedad nos está enseñando hoy que podemos vivir sin Dios. La sociedad nos enseña que podemos hacer lo que queramos, vivir perdidamente, que después no hay un juicio. La sociedad nos enseña que no hay Dios, que Dios no existe. Muchas personas no quieren que haya un Dios, un ser eterno que crea y controla. ¿Por qué? Porque luego hay que rendir cuentas. Y las personas lo que queremos es vivir la vida sin tener que rendir cuentas a alguien. Ahora bien,
Dios no iba a permitir que se echara a perder el proyecto que había concebido desde antes del principio de los siglos. Es decir, antes del Big Bang, antes de la teoría de la evolución. Yo no sé, a mí cuando me dicen descendemos del mono, le digo, descenderás tú del mono. Yo no desciendo del mono. ¿Qué pasa con los monos que hay en la actualidad? ¿Por qué no evolucionan? Y la ciencia te empieza a comer la cabeza y te empieza a decir, no, es que fue por esto, fue por aquello. Ahora te meten en el cambio climático, te meten cualquier cosa para desviar tu fe. Ahora te dicen que hay vida en otros planetas para que no creas que hay un Dios. Te meten tanta ciencia humanista, diabólica, para desviarte de la fe. De hecho, se están encargando en meter en la mente de las personas que estamos en un gran hermano. Como la película del show de Truman. Por cierto, una de mis películas favoritas. ¿Será que Jim Carrey es uno de mis actores cómicos favoritos? Pues están metiendo en la mente que estamos en un gran hermano. Y hay personas que viven mirando a todos lados, pensando que todas las personas que le rodean están metidas dentro de ese juego. Ataques diabólicos, ciencia humanista, que trata de desviar tu fe de Dios. Dios no miente. Dios había decidido desde antes del principio de los siglos crear al ser humano y transmitirle vida eterna, sin que el diablo lo supiera, porque el diablo no es omnisciente. El diablo no sabe lo que piensas, solo lo sabe Dios. El diablo ahora mismo no está donde tú estás, no es omnipresente, no es el todopoderoso, no es el rey de reyes. Sin que el diablo lo supiera, Dios ya había tomado medidas al respecto. Y quizás la mayor frustración de Satanás es que iba a ser utilizado para fortalecer y solidificar el proyecto que Dios había ideado. Satanás se frotaba las manos cuando vio en la cruz al Hijo de Dios. Pero no se dio cuenta que a través de la muerte de Jesús y su resurrección, tú y yo tenemos acceso al Padre. Me gusta esta frase que nos dejó Juan Antonio Sánchez en el libro Perlas de Sabiduría. Me gusta recordarla. Cuando Satanás venga a tu vida a recordarte tu pasado, todo lo mal que has hecho en el pasado, recuérdale su futuro. Recuérdale que está vencido por Cristo. Spoiler final, la victoria es nuestra. Como dijo el apóstol Pablo, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, verso 33 en adelante. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Satanás jamás se imaginó que en caso de que los hombres pecaran desobedeciendo, Dios ya tenía planeado sujetarlos a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios permitió que toda la humanidad desde su inicio en el jardín del Edén y a lo largo de los 6.000 años de historia experimentaran hasta las últimas consecuencias de los efectos de la desobediencia a sus mandatos, aún en sus formas más extremas y espantosas de enfermedad. Pobreza, violencia, brutalidad, crueldad, todo inspirado por Satanás. Hoy en día, promovido por leyes, promovidos por gobiernos diabólicos, satánicos. El aborto es un exterminio de Satanás que se les ha llevado a la mente del hombre y ahora piensan que es bueno. ¿Qué razón tiene la palabra de Dios? A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. El aborto es malo, pero la sociedad o la suciedad, vamos a decirlo así, porque no estamos ante una sociedad justa, buena, estamos ante la suciedad.
dice que es bueno el aborto. Dios ya tenía planeado volvernos a todos a la vida física por medio de una resurrección, a un planeta Tierra completamente restaurado. Y Jesús habló de un tiempo de regeneración cuando vendría a sentarse en un trono de gloria aquí en la tierra. Pedro, inspirado por Dios, habló de la venida de los tiempos de refrigerio, cuando Jesús sería enviado a la tierra y daría inicio a los tiempos de la restauración de todas las cosas. De las cosas de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Hechos capítulo 3, verso 19 en adelante. Todos los seres humanos, la mayoría, guiados por el diablo y haciendo lo que bien les parece, se están destruyendo a sí mismos por la guerra, la violencia, la enfermedad, causadas por el camino que lleva a la muerte. Estamos destruyendo el medio ambiente que nos sostiene como seres dependientes de la tierra. Dios ha permitido que a lo largo de la historia los seres humanos experimenten las consecuencias de su desobediencia, las consecuencias de sus decisiones, con el único fin de tener misericordia de todos. Con el único fin de que, una vez vivida y aprendida la lección, no queramos nunca más experimentar ese camino. Con el único fin de que todos disfruten para siempre de la vida eterna, de las bendiciones del paraíso. Imagínate en un lugar lleno de paz, de armonía, de abundancia. Heredar toda la tierra transformada en el jardín del Edén. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente consolará el Eterno a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Eterno. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Como hemos dicho en muchas ocasiones, Jesucristo viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Como canta el grupo Misión, prepárate. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene a regenerar la tierra. Después de 1000 años de regeneración y restauración, mediante un gobierno mundial, como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4, Dios nos dice en su palabra que la inmensa mayoría de los descendientes de Adán y Eva, los miles de millones de seres humanos que a lo largo de 6000 años han poblado la tierra, no volverán a vivir hasta que se cumplan esos 1000 años. Dice la palabra, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Jesús viene a dar cumplimiento a lo que estaba escrito por los profetas, que habría de venir un tiempo de restauración de todas las cosas. Jesús transformará los desiertos en vergeles productivos. Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Isaías capítulo 35, versículos del 1 al 10.
tú y yo vamos a experimentar ese momento glorioso. Así como Adán y Eva fueron puestos en un paraíso, sus descendientes serán resucitados cuando toda la tierra habrá sido regenerada, restaurada, convertida en un paraíso. Pero con dos diferencias. La primera es que Satanás ya no estará allí. Como decía mi tío, el mangui no va a estar ahí. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. La peor frustración de Satanás es que habrá contribuido a que la humanidad resucitada a nueva vida no quiera nunca más experimentar su camino de muerte. Y muchos van a decidir buscar a Dios. Otros, tristemente, van a blasfemar contra Él. Dios enviará juicio a las naciones y aún así las personas van a blasfemar contra el nombre de Dios. ¿Tú qué harás en medio de esos juicios de Dios? ¿Tú qué harás cuando el Señor permita que vengan pruebas a tu vida? ¿Te aferrarás a Él? ¿Confiarás más en Dios, en su palabra? ¿O blasfemarás su nombre? ¿Te apartarás de sus caminos? ¿Te volverás ateo? Esta expresión que es muy común hoy en día, ¿verdad? Hay muchos ateos que no creen en Dios, pero creen en Satanás. Allá tú. La segunda diferencia, ¿sabes cuál es? El ser humano escogió no confiar en Dios cuando Dios le señaló el camino de la vida desde el principio, porque no había experimentado las consecuencias de la desobediencia. Todos recordarán lo que fue su vida bajo el imperio de Satanás. Los habitantes de Sodoma volverán a vivir y se acordarán quiénes fueron. Los habitantes de Nínive volverán a vivir y se acordarán quiénes fueron. También la reina del sur volverá a vivir y se acordará de su visita a Salomón. Llegará el momento del castigo de Dios. La palabra castigo que lees en Mateo capítulo 11, verso 22 y Mateo capítulo 11, verso 24, es una palabra dura, ¿verdad? Queremos rechazar castigo, ¿verdad? Como compartíamos en días anteriores, no estamos preparados para escuchar palabras duras. Siempre queremos las palabras blandas, suaves, esas palabras que nos gustan. No nos gusta palabra de exhortación, no nos gusta que nos disciplinen, no nos gustan que nos digan la verdad, porque la verdad incomoda. Esa verdad incomodaba al rey Acab, como hemos leído hace unos días atrás en la sección de personajes bíblicos. Por eso no quería consultar al profeta Micaías. Y el rey Acab habla con Josafat y le dice: envíame a otro profeta porque Micaías siempre me profetiza mal. Muchas veces actuamos así, no queremos escuchar la palabra disciplina, exhortación, castigo, pero sí nos gusta la palabra perdón, amor, misericordia, ¿verdad? Amaos unos a otros. Ese tipo de palabra nos gusta, pero cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la palabra dura, ¿cómo duele? ¿Cómo escuece, verdad? La palabra de Dios dice, Salmo muy conocido, Salmo 23, vara y cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nosotros queremos el cayado, pero no nos gusta la vara. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Esas fueron las medidas que Dios tomó aún antes de que el hombre pecara, con el fin de que su plan no se echara a perder por una decisión errónea del hombre. Pedro nos explica cómo previó Dios la posibilidad de que el hombre pecara y cómo habría de rescatar a toda la humanidad. Lo vamos a leer, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, de Adán y Eva,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué buena es la palabra de Dios. Y muchos dirán, pero no entiendo por qué Dios, sabiendo que íbamos a pecar, nos formó, nos creó. Ahí entra el amor y la misericordia de Dios. Dios perfectamente podía haber dicho, como sé que va a pecar, como sé que este hermano, esta hermana va a pecar al día siguiente después de humillarse, voy a extenderle mi misericordia, voy a extenderle mi amor. Lo fácil hubiera sido que, como este hombre, como Adán y Eva van a pecar, no los formo, no los creo y ya está. Pero aquí entra el amor, la misericordia de Dios, amor infinito, amor eterno. Fíjate si nos ama tanto que cada día nos da una oportunidad para que nos volvamos a Él, arrepentidos. Y el ejemplo de Dios se traslada a su Hijo Jesús. ¿Cuándo? Cuando Jesús llama a los 12 discípulos. Llama a Pedro, sabiendo Jesús que unos años después lo iba a traicionar. Escogió a Judas, sabiendo que unos años después lo iba a traicionar. Escogió a cada uno de los apóstoles, discípulos, sabiendo que unos años después lo iban a dejar solo en el huerto de Getsemaní. Eso es amor. Yo sabiendo que alguien me va a traicionar, me aparto de él. Jesús estuvo con ellos y le extendió su misericordia, hasta el propio Judas. Dios le estaba dando la oportunidad a Judas de arrepentirse. Pero como hemos hablado al principio, Judas tenía libre albedrío y escogió. Y las consecuencias de esa decisión es que se suicidó. La fundación del mundo, en el lenguaje bíblico, significa el sistema de civilización establecido según el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos aquí cómo Dios había tomado las medidas preventivas necesarias para el triunfo de su plan. Recuerdo hace unos años atrás el tema de la enfermedad. Ya sabéis, cuando hablamos en estos vídeos, reflexiones, cuando hablamos de enfermedad nos referimos a lo que sucedió hace 4 años atrás. Lo recuerdas, ¿no? Que estuvimos en casa, confinados. Esta expresión, medidas preventivas. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Empezábamos hablando diciendo que ¿por qué Dios permite las guerras, la muerte, el hambre, la pobreza, verdad? El mismo Dios que nos creó, el mismo Dios que nos creó se hizo hombre. El mismo Dios que te ha dado vida y que te da una segunda oportunidad, se hizo hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Sin haber pecado, sufrió en carne propia las consecuencias de tus pecados y mis pecados. Sufrió la muerte para rescatarte a ti y a mí. Y como está escrito, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios está pendiente de ti. Dios te ama. Dios no quiere que perezca el ser humano, quiere que se arrepienta. Por eso extiende su misericordia. Por eso el Señor todavía no ha venido. Pero viene pronto. Si el Señor no ha venido todavía, aprovecha este tiempo a buscarle. Aprovecha a ponerte a cuentas con Él. Humíllate de corazón, pídele perdón. Ahora, cuando llegues a tu casa,
cuando salgas del trabajo, o ahora que a lo mejor estás en tu casa, en tu hogar. Búscale, dedícale tiempo. Si has fallado, todos fallamos cada día. Yo fallo, yo soy pecador, yo cada día fallo al Señor. Busca a Dios. Ponte de rodillas en tu habitación, cierra la puerta, pon en silencio tu teléfono móvil, desconecta del mundo y conéctate a Dios. Busca su presencia y pide perdón. Ahora es el tiempo. Ahora es el momento. Hoy es el día.